Buenas tardes, muchísimas gracias. No sé qué será más difícil, si exponer después del almuerzo cuando todo el mundo viene dormido o cuando están deseando que uno no hable para ir a comer, pero bueno, y me tocó, ni modo. Muchísimas gracias a Dios primero por tenernos acá y al colegio por la invitación que nos hace para hacer esta presentación. Por favor. Eh, en la presentación, pues obviamente mi presentación está ligada con la que anteriormente hizo mi compañero Carlos Gómez, compañero y colega del Departamento de Geodinámica del Instituto Geográfico Nacional, y quisiera nada más acotar un par de cosas en cuanto a lo que está por acá. Un poco, digamos, de por qué llegamos hoy día a tener Entrip en nuestra red de estaciones GNSS. Desde el año 2010 tenemos una red de estaciones GNSS con un total de 8 estaciones. En el año 2016 nosotros incorporamos un servicio de postprocesamiento en línea en esas estaciones GNSS. Sin embargo, por un detalle muy importante, como lo comentaba ahora el colega José Francisco Valverde, la no compatibilidad del marco hacía que las soluciones que nosotros en ese momento obteníamos pues eran muy buenas desde el punto de vista relativas, pero totalmente en otro marco diferente al que nosotros estamos trabajando. Es más, ni siquiera operativo. Entonces, pues realmente no tuvo mayor auge hasta el año 2020 y tomando un poco de las palabras que decía don Ricardo ahora en su presentación que me encantó, y posiblemente eso es un problema que tienen los emprendedores que creo que tienen que aprender a levantarse de todos los no que se pueden presentar en el camino. Precisamente el tener hoy día Entrip funcionando en la red de estaciones GNSS ha tenido un proceso de prácticamente 10 años de nos. Entonces, cuando uno le dicen que no, tal vez en algún momento va a llegar a obtener un sí. No siempre se aplica, pero bueno, aquí funcionó. Por favor. Para empezar con qué es Entrip, algo que tenemos que también pues por acá como un poquito desmitificar. Entrip no es un método de levantamiento. Eso es muy importante tenerlo claro, porque Entrip básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar la misma técnica de Real Time Cinematic, o sea, el RTK que nosotros sabemos utilizar y demás, y utilizamos comúnmente con una pareja de equipos GNSS, con la gran diferencia que cuando nosotros utilizamos RTK, utilizamos un radiotransmisor que está limitado al alcance de transmisión que pueda tener el radio, unos 2 kilómetros en algunos casos y pues unas decenas de kilómetros con amplificadores. En el caso de Entrip, nosotros hacemos una diferencia en la cual incorporamos la transmisión de datos a través de Internet, pero específicamente el método es el método de RTK que muchos de nosotros hemos utilizado ya desde hace muchísimos años. ¿Qué elementos nos hacen coincidir con eso? Pues precisamente la configuración de lo que nosotros utilizamos. El receptor de base, el radiotransmisor, que en Entrip es sustituido por el Internet, que es por donde mandamos los datos, el radioreceptor, que en este caso sería la señal de donde nos llega a nosotros, a nuestros equipos, y es entonces cargada en los receptores que nosotros utilizamos, el radioreceptor GPS, que evidentemente es donde se está haciendo toda la magia, y el controlador, que es donde nosotros estamos monitoreando qué es lo que está pasando por ahí. Por favor, con la siguiente. Por favor. Aquí está un poco la estructura, y el Entrip como tal se establece a partir de básicamente el año 2004, realizado o desarrollado por el Buró de Cartografía y Geodesia de Alemania, quien empieza a trabajar precisamente en esta técnica o digamos en esta filosofía de cómo poder utilizar las redes de Internet para poder hacer la transmisión a través de ese medio. En el año 2004 sale un primer artículo donde se habla de cómo se realiza este proceso de transmisión de datos y el concepto que nosotros tenemos, y aquí sí viene un poco la diferencia fundamental en el concepto de RTK convencional. Cuando nosotros tenemos RTK convencional, tenemos un receptor GPS que lo ponemos en un punto con coordenadas conocidas, y al poner ese punto, el receptor en ese punto con coordenadas conocidas, se están calculando correcciones desde ese punto hacia donde nosotros estamos haciendo nuestro levantamiento. En este caso, no contamos con una sola estación o un solo GPS con coordenadas conocidas, sino que es toda la red de estaciones GNSS que tiene coordenadas conocidas. Son transferidos los datos de esas estaciones a un caster, en este caso es un servidor que administra cómo trasegar todos esos datos a los diferentes usuarios, y finalmente los usuarios a través de una conexión a Internet están recibiendo sus datos. Por favor, con la siguiente.
Eso es un poco el esquema que pues dice detalles más, detalles menos, lo que yo acabo de comentar. Y un detalle también muy importante que se menciona acá es el tema de las efemérides. El tema de las efemérides que son necesarias para cuando nosotros hacemos levantamientos GNSS y por ejemplo en postproceso, si no consumimos o no utilizamos efemérides precisas, utilizamos efemérides transmitidas, en este tipo de levantamiento siempre se está trabajando con efemérides transmitidas, que es lo que envía el equipo que nosotros tenemos en la base. Por favor. Esto es el esquema que nosotros, por ejemplo, tenemos implementado acá en la institución, en el Registro Nacional, en el IGN. ¿Cuál es la situación o cuál es la realidad que nosotros ocupamos como topógrafos? Vamos al campo, tenemos un receptor que está recibiendo una corrección, tiene unas posiciones aproximadas, y esas posiciones aproximadas que está recibiendo pueden ser tan buenas como un par de decímetros o como un par de metros inclusive. Entonces, como nosotros no sabemos en qué orden anda esa corrección, necesitamos la corrección. Eso es lo que nos aparece por ahí representado con signo de incógnita en rojo, la corrección a nuestras coordenadas. Devolvete por favor. Ok, entonces, una persona que está haciendo un trabajo en campo y se conecta a internet y entonces a través de su cuenta está consultando los datos de esa corrección en un servidor del Registro Nacional. Dentro de toda la estructura que nosotros tenemos del Sistema Nacional de Información Territorial en el IGN, tenemos que uno de los servidores es el servidor donde tenemos el entry caster. ¿Qué hace el entry caster? Recibe la corrección diferencial o el paquete de datos, el stream de datos que viene desde cada una de las estaciones, lo pone a disposición o lo centraliza en un lugar y lo transmite a la persona que está consultando los datos. ¿Qué recibe entonces el usuario por el otro lado? Ya el usuario tocó la puerta, le dijeron que la estación que estaba más cercana era tal, empieza a recibir los datos de ahí y a partir de ese momento empieza a tener correcciones. Algo que es importante también acotar acá, y quisiera aclararlo también porque nosotros pues presentamos acá los equipos que tenemos, no porque le estemos haciendo publicidad a ninguna marca en particular, sino que quienes trabajamos en esto sabemos que es muy importante siempre, cuando uno está trabajando con GPS, tener muy claro el equipo que uno está utilizando para correlacionarse, sobre todo en el aspecto de las antenas, porque las antenas tienen una corrección o tienen una ligera diferencia entre su centro físico y su centro electrónico, y resulta que este centro cambia según el tipo de antena y la marca que nosotros tengamos. Entonces no se vale decir que mi equipo es tal, pero resulta que el que realmente estoy utilizando es otro. Hay que tratar de que todo sea congruente para obtener los mejores resultados del equipo que tenemos y evidentemente de la tecnología. Por favor. Bueno, nosotros en el año 2019, cuando estuvimos haciendo la medición de la Regiodésica Nacional, en este caso sería por cuarta vez que estuvimos haciendo la medición de la Regiodésica Nacional, nos dimos a la tarea que paralelamente a la medición de la regiodésica estábamos probando la técnica o la corrección diferencial RTK a través de Entrip. ¿Cómo lo hacíamos en ese momento? A diferencia de utilizar un caster donde nosotros centralizábamos todas las correcciones, a partir de cada uno de nuestros equipos, nosotros lo poníamos como un caster. Los equipos, las estaciones GNSS por lo general pueden administrar hasta, no sé, 10 o más usuarios de manera simultánea. Y entonces nosotros nos conectábamos a cada una de nuestras estaciones y empezábamos a ver cómo era el flujo de datos. Eso lo hicimos en diferentes partes del país. Aquí aparecen representados algunos puntos en la zona norte y en la zona sur. Y algo que nosotros logramos identificar es que pese a la distancia de la cual nosotros nos encontráramos de las estaciones GNSS, había un factor que era predominante, la comunicación a internet. Yo no puedo utilizar esta técnica en un lugar donde yo no tenga internet, porque evidentemente en ese esquema que presentaba al inicio, donde yo tengo un radio base y me está llegando la corrección de mi radio base, si estoy tan lejos o hay una montaña de por medio, la señal, por ejemplo, del radio base no va a pasar. En el caso de internet, si yo no tengo señal de internet, es totalmente absurdo utilizar la técnica porque no voy a lograr nada. Para eso hay otras técnicas complementarias y pues eso tenemos que echarlo a andar. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en ese momento? Estábamos trabajando también en el proceso de hacer la densificación de la red de estaciones GNSS del Registro Nacional, y aquí el tema era, bueno, ¿y cuántas estaciones vamos a poner? En algún momento se había mencionado que 20, pero bueno, ¿por qué 20 y no 15? ¿Por qué 20 y no 50? ¿Qué ocupamos y cómo se utiliza esto? Entonces,
empezamos a ver los mapas que nos indican cómo está el acceso a Internet a través, digamos, de la SUGET, que nos dice cada uno de los operadores cómo están funcionando, y nos dimos cuenta que realmente, aunque pusiésemos muchísimas estaciones en el país, no íbamos a tener la posibilidad de obtener correcciones diferenciales absolutamente en todo el país, no porque no se pueda transmitir los datos, no se pueda funcionar la técnica, sino porque el acceso a Internet no está disponible en el 100% del país. Entonces, esto es importante y es un detalle que nosotros consideramos para el diseño. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros consideramos que de las 8 estaciones que Carlos les comentaba anteriormente en la presentación anterior, empezamos a jugar un poco con la métrica y obviamente no solamente viendo el sitio como tal o digamos cuántas, sino también un poco ver el tema de los servicios, ver un poco también el tema de la estabilidad geológica, que actualmente en el IGN estamos considerando estabilidad geológica en cada uno de los sitios donde nosotros trabajamos. Y entonces llegamos a ese número de 14 estaciones distribuidas acá en todo el país. Estos buffers que nosotros tenemos aquí como máximo a 60 kilómetros, perdón, lo que nos dan es una idea de dónde nosotros podemos utilizar la técnica, pero vamos a ver, y es algo también que quiero desmitificar, no quiere decir que la técnica la puedo utilizar hasta 60 kilómetros. La técnica se puede utilizar desde un par de metros de una estación GNSS hasta varios kilómetros, varias decenas de kilómetros, en tanto yo esté controlando mi equipo y yo esté monitoreando qué es lo que está pasando con él. Por favor. El caster del IGN funciona de la siguiente manera. Un usuario que quiere conectarse a nuestro caster tiene que crear una cuenta. En el momento que crea una cuenta en el Servicio Nacional de Información Territorial, hay un apartado en un lugar que se llama Herramientas, donde aparece caster, y ahí, por favor, continúa. Continúa con la próxima, por favor. Ahí. En el momento que ustedes ingresan ahí, se van a encontrar algo que hace mención al caster, hace mención a qué es el caster del IGN, y entonces les dice a ustedes que si ustedes aceptan las condiciones de uso. Entonces ahí se especifican una serie de cosas que no se las voy a describir ahorita, pero acá, digamos, dentro de lo más importante quizá es, bueno, el uso de los datos, ¿verdad? O sea, no se vale que alguien venga aquí y vaya a agarrar la corrección que nosotros estamos transmitiendo y transmitirla, digamos, tercerearla. No sería válido porque entonces nosotros no tenemos control de otros equipos y digamos, nosotros podemos responder por los nuestros, pero no por todos. Entonces, eso es muy importante tenerlo acá claro. Otra cosa que es importante, ¿te puedo volver al anterior? Ay, gracias, perdón. Otra cosa que es importante, y esto me lo traje de una presentación que hice el año pasado en el Congreso, es también la definición del marco geodésico. Don José Francisco hablaba de la importancia del marco geodésico en esto, y nosotros actualmente tenemos un marco geodésico oficial y tenemos un marco geodésico operativo. Esto del marco geodésico operativo lo que nos permite es dar un brinco, por ejemplo, del sistema que nosotros tenemos como oficial al operativo y del operativo al funcional. Entonces, ciertamente, como decía Frank, esto implica el aplicar algunas consideraciones adicionales, pero es muy importante tenerlo claro. Ahora sí, seguimos, por favor. La otra. Cuando nosotros accedemos a la red del caster del IGN, igncaster.snitcr.geo.cr, no vamos a encontrar nada atractivo. ¿Qué vamos a encontrar? Solamente un archivito de texto que lo que nos indica es el source table, que es la tabla de recursos. En este caso son cada una de las estaciones GNSS que están dentro de nuestro caster. Lo que sí es importante es cuando nosotros con esta dirección nos conectamos con un equipo GPS y GPS es GNSS, pero creo que los más viejos no podemos quitarnos el decir GPS por alguna razón. Bueno, cuando nos conectamos con un equipo GNSS, entonces empezamos a recibir la corrección diferencial. Por favor, el siguiente. Devolvete, por favor. Esto también es importante. No voy a hablarles sobre todas las estadísticas que tenemos por acá, pero quizá dentro de las más relevantes, dos de las que podríamos decir es la cantidad de usuarios que en este momento tenemos conectados y que están utilizando, que ya andamos por más de 350 usuarios que lo están utilizando, y por otro lado, la cantidad de puntos que aproximadamente se han levantado de manera mensual. Vean que nosotros, por ejemplo, al mes de julio, el mes pasado, ya estábamos por 6.800 y pico de puntos, que esto nosotros lo hemos logrado determinar para ver cómo se está utilizando la herramienta. ¿Y por qué es importante para nosotros esto?
porque precisamente dentro del montón de nos que nosotros hemos recibido en nuestra institución para poder implementar esto, una de las cosas importantes es saber si realmente el servicio está teniendo un uso práctico, si los usuarios realmente lo están implementando para algo o qué está pasando con ello. Si nosotros logramos determinar esto, pues evidentemente esto se justifica y la idea de utilizar esto no es, vamos a ver, no es poner otro servicio porque hay otros servicios que se utilizan aquí en el país, sino es precisamente para poder trabajar de manera estandarizada. Ahora bien, nosotros para poder decirle a nuestros superiores, mira, si se está utilizando, estamos haciendo esto y lo otro, estamos viendo, la única forma que podemos hacerlo es con estadísticas. Entonces, de ahí que sea muy importante para nosotros que ustedes como usuarios se registren y como bien decía Carlos ahora, que cada usuario responsablemente, digamos, alguien que tiene una empresa de topografía y tiene, no sé, 10 personas trabajando, por favor solicítenle a cada uno de sus 10 trabajadores que por favor hagan la cuenta. Es muy importante para nosotros para alimentar estas estadísticas, por favor. Eso otro que estamos viendo por acá es una conexión no con un equipo GPS, sino con una herramienta que hay en computadora, donde lo que estamos viendo es qué señales son transmitidas. Me van a decir 10 minutos, ya bueno. Las señales que son transmitidas desde nuestra red de estaciones GNSS. Ustedes pueden ver acá que ahorita en este momento nuestra red de estaciones GNSS está transmitiendo datos y en este caso observaciones de cada una de las diferentes constelaciones activas que podemos utilizar, GPS, GLONASS, Galileo y Beidou. Acá, por ejemplo, bueno, no se aprecia ya en la imagen que tenemos allá por aquel lado, pero básicamente tenemos 11 satélites GPS, 9 GLONASS, 4 Galileo y tenemos 6 Beidou. En ese momento, cuando se hizo esa prueba, teníamos 20 satélites a disposición para obtener la corrección diferencial. Evidentemente, no todos los satélites aportan en la solución, hay algunos que evidentemente pues posiblemente lo que nos meten son ruido, pero sí es muy importante tener una gran cantidad de satélites precisamente para que los software que ustedes utilizan en sus equipos puedan elegir cuál es la mejor solución y evidentemente pues lograr buenos resultados. Eso otro que les muestro por acá es un pequeño video donde también en otra herramienta que se conecta uno a cualquier caster, no solamente al caster de nosotros, sino a cualquiera, uno puede ver cómo es el peso de lo que se está manejando cada segundo en transmisión de datos y también el tiempo de respuesta en el caster. Nosotros tenemos una ventaja ahorita con nuestras estaciones GNSS que cada una de las estaciones GNSS tienen conexión a internet vía fibra óptica. Entonces realmente el tiempo es de milisegundos, es algo bastante interesante. Bueno, ahí se aprecia en este momento. La verdad es que el nivel de respuesta o la velocidad a la que viajan los datos es increíble. Realmente pues yo no sé mucho de estos temas que sí manejan mucho los informáticos en conexión y demás, pero algunos nos han comentado que andamos bastante bien. Por favor. Bueno, eso otro que les presento acá es sobre la precisión de la corrección. Hay un artículo que se menciona por acá, ese que se llama GNSS Entry Service and Technique Accuracy Test, que es de unos estudiantes brasileños que hicieron unas pruebas de Entry con unos equipos, ahí se ven los equipos, nuevamente no estoy promocionando nada, acá simplemente hay que decir cuáles fueron los equipos que se utilizaron. Y digamos, algo que me pareció muy interesante de los ejercicios fue de que por un lado ponen equipos que son solamente de una frecuencia y equipos que son bifrecuencia, que es lo que típicamente utilizamos y que hoy día pues básicamente en términos de costos pues son bastante accesibles, no es como hace 10, 15 años atrás que había que empeñar un carro para comprarse un equipo de estos. Algo de lo interesante y de que nosotros podemos ver por acá, lástima que bueno, me falló un poco el tema del dimensionamiento para que se pudiera ver, pero en los diferentes ejercicios que hicieron estos estudiantes de maestría, empezaron a medir a diferentes distancias e inclusive midiendo muy cerca de los 96, 100 kilómetros de distancia, tienen unas diferencias y aquí vamos a definir pues, otra cosa. Una cosa es la precisión que le está diciendo uno el aparato en pantalla que yo estoy obteniendo y otra cosa es el error que lo puedo estimar como la diferencia que tengo entre el valor de la coordenada medida y debidamente ajustada. Yo digo, bueno, si esa coordenada la ajusté, está buena para mis efectos y tiene pues una desviación estándar tal. Entonces, esa diferencia por ahí controlada.
Ellos con ejercicios que hicieron y obviamente pues utilizando la técnica bastante, lograron obtener hasta ciento y resto de kilómetros diferencias en el orden de menos de 2 centímetros. Entonces, esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque la técnica da para mucho, pero depende mucho que yo como usuario tenga un control total de mi equipo y que esté viendo qué es lo que está pasando con él. Por favor, la siguiente. Acá nuevamente, bueno, los conceptos de precisión y demás, que eso los vemos en, en los cursos de estadística o en los cursos de ajuste. Y evidentemente nosotros lo que queremos tener siempre como resultado es obtener la cuarta diana que nosotros tenemos a este lado, ser precisos y exactos. Para ser precisos, los equipos que nosotros típicamente llevamos al campo son muy precisos, pero resulta que ellos no se manejan solos. Tienen un ingeniero, tienen un profesional que está utilizando el equipo y que tiene que tomar decisión en cada momento para ver cómo funciona. Nosotros, por ejemplo, estos datos que se presentan por acá, son resultados de un ejercicio que hicimos nosotros, y ahora les voy a mostrar las fotografías en la azotea del Registro Nacional, midiendo en el mismo punto, conectándonos a cada una de las diferentes estaciones GNSS. Entonces, por ejemplo, al hacer la comparación de las coordenadas, nosotros, evidentemente, digamos, comparando con la solución que nos da la herramienta que presentó Carlos ahora de postprocesamiento. Entonces, por ejemplo, midiendo con la estación del Registro Nacional, que está ahí prácticamente a la par, teníamos diferencias en el orden de 7 milímetros, una cosa así por el estilo. Midiendo, por ejemplo, con Ciudad Quesada, que en ese caso estaba como a 61 kilómetros, 2 centímetros, casi 3 centímetros aproximadamente. Y ahí vemos cómo va incrementándose esto, inclusive en uno de los datos que tenemos ahí por buenos, midiendo desde ahí mismo, desde el Registro Nacional, con un vector de 186 kilómetros, teníamos una diferencia apenas de 4 centímetros. Acá en esta tabla tengo también unos datos que están en color rojo, y esos datos en color rojo es parte del ejercicio y el experimento que nosotros hicimos. ¿Por qué? Nosotros como usuarios de RTK típicamente estamos acostumbrados que porque la base la tenemos muy cerca, siempre estamos esperando milímetros y no le prestamos atención a lo que la carta de especificaciones técnicas del equipo nos dice que nosotros debemos obtener. Entonces, los equipos, todos los equipos que se consiguen en el mercado, tienen una carta de especificaciones técnicas y nos dicen, entonces, el único dato que no es conocido en esas fórmulas es la distancia a donde yo estoy haciendo la corrección. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen ese dato, tomen un valor ahí, digamos práctico, de 1 centímetro más 1 milímetro por cada kilómetro. Si yo tengo una estación GNSS que estoy midiendo y está a 40 kilómetros, tengo 1 centímetro de base y tengo 4 centímetros por los 40 kilómetros que tengo ahí, entonces yo debería de obtener en mi aparato, debería estar viendo una precisión, un RMS, que esté por 5 centímetros o debajo de eso. Si yo estoy logrando eso, yo estoy logrando acertar con lo que el fabricante me dice que yo debo llegar. Si yo no estoy llegando a eso, estoy utilizando el equipo mal y evidentemente mis resultados no van a ser correctos. Y dentro de nuestro ejercicio, pues precisamente eso nos pasó. Los valores que aparecen ahí en rojo son valores donde ese cuidado no se tuvo y efectivamente tuvimos problemas. Entonces, uno podría decir a priori que por tener una distancia mayor, el problema era la distancia y resulta que el problema no fue ese. El problema es no haber prestado atención a ese detalle. Donde nosotros nos garantizamos que la precisión del aparato, la precisión teórica del aparato es inferior a la que en pantalla estamos obteniendo, nuestros resultados tienen que ser satisfactorios. Por favor. Este es el escenario donde se estuvo trabajando. Y otra cosa que nosotros nos dimos cuenta, porque ese experimento nosotros lo hicimos 2 veces, fue que en uno de los experimentos nosotros estábamos muy cerca de una de esas paredes. Entonces, cuando empezamos a analizar qué es lo que estaba pasando, ya claro, todos los satélites que estaban de ese lado no estaban obteniéndose correcciones buenas y además, posiblemente, algunos de los satélites que estaban del otro lado, estábamos teniendo un efecto de multipath. Entonces, cuando hicimos la comparación nos dimos cuenta que lo único que teníamos que hacer era mover el equipo un par de metros y ya con eso íbamos a obtener buenos resultados. Entonces, el uso de estas técnicas tiene que ver mucho con la experiencia y el buen juicio del profesional en el momento que las aplica. Por favor. Esto otro que está por acá, bueno, lo que aparece aquí en la pantalla a la izquierda es una herramienta que nosotros no tiene nada que ver con el equipo que tenemos, es una aplicación que uno puede bajar en Android o en iOS que se llama N-Trip Checker, creo que se llama N-Trip Checker, que es una herramienta buenísima
porque si hay un problema que tenemos los profesionales en topografía, es que alguien hace muchos años atrás nos metió la idea que parar el equipo lento es sinónimo de ser mal topógrafo. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente queremos parar el equipo y todo y nos vamos a poner a medir rápido sin saber si realmente donde nosotros vamos a medir la técnica se puede utilizar. Entonces yo le digo a la gente que utiliza este recurso, vean, por favor, antes de que empiecen a sacar los equipos de sus cajas respectivas, utilicen la aplicación esta, metan su usuario, validen ahí cómo está la cosa, y si ustedes pueden conectarse a una estación GNSS y recibir corrección diferencial, deditos arriba dejo una compañera, sigan por favor porque van a funcionar bien. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las conclusiones, es sumamente importante tener claro cuál es el marco geodésico que tienen las estaciones GNSS. Si nosotros, por una cuestión operativa, y aquí me refiero que evidentemente esta técnica no es que es única y particular del IGN, no. Si alguien quiere utilizar, digamos, otras coordenadas de referencia, evidentemente lo puede hacer. Pero ojo, porque al definir otras coordenadas tiene otro marco de referencia y evidentemente no puede esperar que las soluciones que está obteniendo con un marco geodésico y con una estación que se está conectando en un lugar sea exactamente igual y congruente con la que está en otro sitio. Antes de utilizar la técnica de N-trip, en este caso la corrección diferencial vía N-trip, es muy importante repasar un poquito las prácticas de levantamiento que nosotros tenemos, porque a veces tal vez hemos tenido algunas manías o algunas cosas que quizá no las estamos haciendo muy bien o quizá tenemos dudas pero las seguimos haciendo y es muy importante eso. Hay que ver los horizontes instrumentales, hay que ver, evitar estar por ejemplo debajo de árboles o cerca de paredes, etcétera. Hay que ver muy bien las especificaciones técnicas del equipo que nosotros estamos utilizando y hay que ver las configuraciones del equipo. Aquí en esta de configuración del equipo nada más me devuelvo a decirles algo. Cuando nosotros hicimos el experimento, nosotros una cosa que omitimos, porque realmente lo omitimos, no habíamos probado totalmente, fue que la configuración que nosotros utilizamos solamente permitía las constelaciones GPS y GLONASS. Resulta que posteriormente revisamos y nos dimos cuenta que otra configuración en el mismo equipo nos permitía utilizar la corrección diferencial de las otras constelaciones. Entonces, eso es de suma importancia porque a todos nos pasa y obviamente en esto cada día estamos aprendiendo y tratando de mejorar. Y evidentemente la corrección diferencial. Finalmente, la red de estaciones GNSS, el Registro Nacional, brinda un servicio de corrección diferencial que puede utilizarse en todo el país. Es necesario identificar cuál es la estación GNSS más cercana y principalmente la precisión teórica que yo debería de obtener para que entonces mis resultados sean congruentes con lo que yo estoy esperando. Esos serían pues mis contactos y bueno, muchísimas gracias.